Gestalgar tiene una geografía extensa y a la vez muy diversa, con zonas suaves, cálidas en invierno y la sierra más fresca en verano. También posee abundantes fuentes y manantiales. La ganadería fue durante mucho tiempo un recurso muy importante. Caminando por el monte en Gestalgar, estas edificaciones, los corrales, te acompañan vayas por donde vayas. Qué importante debió ser en su momento esta actividad que pobló de estas construcciones todo el término, todos los montes a derecha e izquierda del río, incluso hasta la parte más alta de la sierra. Desde siempre, cuando iba con mi padre, encontrarnos aquí y allá con ellos era muy frecuente. Nos servían de refugio cuando nos pillaba la tormenta. Nos parapetábamos tras sus muros cuando el sol arreciaba. Y ahora los visito, los observo y los admiro. Aunque la mayoría de ellos en estado muy deteriorado, siguen ahí en pie para que no los olvidemos. No olvidemos su historia, no olvidemos el trabajo de tanta gente que los levantó en este pueblo. Ubicados en las laderas de los montes, aunque austeros, algunos mantienen su grandeza con arcos y muros realizados en piedra seca. Aprovechan los materiales de la zona, la piedra, el barro, la caña, la cal, el yeso. También, en algunos casos, nos encontramos que se reutilizan restos de edificaciones mucho más antiguas, como aquí con estos sillares provenientes de una villa romana aquí próxima, en Los Yesares. Y así podemos observar, por ejemplo, un símbolo fálico muy habitual en las construcciones romanas para ahuyentar el mal de ojo y dar buena suerte. Tal huella han dejado que hoy día, aunque algunos de ellos ya no existen, seguimos llamando por su nombre el lugar donde se ubicaban, como el Corral de Torres, que ya no existe, pero seguimos llamando así a aquel lugar. En todo este paisaje de corrales y hormas, fuentes y caleras, de algarrobos y olivos, está escrita la historia de Gestalgar. Ahí están escritas las páginas de la historia reciente de este pueblo. Historia que refleja una vida rural tan pegada a la naturaleza que ha dejado un paisaje cultural que debemos apreciar y valorar. No se trata de caer en la nostalgia, pero es importante valorar todo esto que tenemos y que muestra desde una antigüedad remota a un pasado reciente la huella del hombre evolucionando, adaptándose al terreno y creando nuestra historia. Pensar en recuperarlos es una meta imposible. Hacerlo con alguno de ellos sería un buen proyecto. Pero en todo caso hay que recordarlos y conservar sus nombres, su ubicación, acceder a ellos, mantener sus caminos, reflejar su emplazamiento en los mapas. No pasar cerca de ellos sin ni siquiera mirarlos como si solo fueran un montón de piedras. A través de algunos testimonios podemos acercarnos de nuevo a lo que fue una actividad fundamental para el pueblo. Me refiero a la ganadería de montaña,
el pastoreo. Y así compartir esos modos de hacer, incluso recordar palabras que están en la memoria de todos, pero un poco escondidas. Volver a hablar de la dula, la triá, la maná, el ejío, el bardal, los bajantes. Y para eso he podido preguntar a personas que estuvieron en primera línea en todas estas actividades. Aquí, donde acaba el asfalto de la carretera de Gabaldón, junto al aljibe, están los corrales de Crespín y el estanquero. Esto le llamamos el ejío del corral. O sea que aquí, cuando se saca el ganado, si se tira fuera, salen más rápido a buscar, pero cuando viene de noche, aquí apuran, como ven que ven la noche aquí, se quedan aquí y por eso está todo tan limpio y se lo comen todo lo que cogen. Aquí encima de la pared se ponían espinos y aliagas cruzados con piedras arriba para que la zorra no saltase y te quitara los corderos mientras tú ibas por ahí o de noche. Ya. Y eso le llamamos poner un bardal bueno a toda la pared rodando. Bardal. Sí. ¿Cuántos años hará que ya no se usan estos corrales? 40 o 50 años lo menos. ¿Que no se utilizan? Claro. Es que aquí antiguamente, en Gestelgar, ovejas no había. Era todo ganado cabrío. Venían los transhumantes, igual de Cuenca que de Teruel. Y en estos corrales, pues claro, estos corrales más grandes, pues tienen una caseta, porque ahora mismo, si venían de Cuenca, o de la parte de Cuenca, por de 3 o 4 pueblos, ¿sabes?, o zonas, se juntaban para traer mucha cantidad de ganado. Y de allá traían a lo mejor 2000 cabezas, y luego en cada corral, pues distribuían 100, 200, por eso está el corral de Morico, el del Salto, el corral de Rodrigo, ¿sabes?, ese que hemos pasado, el corral de Gaspacho, y todos los corrales. Y esos pastores venían, aquí había una caseta, y aquí casi siempre en invierno con ellos venía una mujer o dos, que son las que estaban aquí al cuidado de la comida, y le guisaban y todo eso. Y de noche se juntaban aquí, y de mañana, pues, los pastores se iban al ganado, y estos estaban aquí, porque es que normalmente, de todo el ganado que bajaban de allá, los transhumantes, pues el ganado se divide por partes, porque en esta zona de abajo de labores, y esto que es más sencillo y mejor comida, aquí se ponían las ovejas que decimos de cría, o sea, las que estaban paridas, las que estaban casi a punto de dar a luz. Sí, sí. Y en ese terreno más alto de esos otros corrales, ahí siempre iba el vacío que llamamos, que son los machos, las hembras que no crían, las que aún están de gestar de 2 o 3 meses, nada más. Sí, sí. O sea que aquí abajo siempre se dejaba para el ganado de cría todo lo más fácil. Sí, y el sí. ganado de vacío que decíamos, pues es el que pasta por las sierras. Y claro, pues allá estaba el ganado y los pastores, por eso a esos corrales por arriba. Pero el pastor cuando se hacía de noche, y muchas veces se las dejaba al raso, porque allí ya no hay olivera ni nada, se dejaba camperas, pero dormir venían aquí. Entonces aquí en la caseta dentro del corral se hacía una vida diaria. Hombre, claro. Aquí desde ellos bajaban aquí, ya empezaban a bajar en Tosantos, el 1 de noviembre, hasta el 1 de mayo, que el 1 de mayo pues ya empezaban a irse para arriba. Allá arriba ya habían pasado el invierno aquí, Sí, sí. y se iban allá a sus pueblos. ¿Y entonces qué dices, que amasaban aquí todo? Sí, es que eso, como esos todos amasaban igual que nosotros cuando íbamos al raso con las cabras. Llevas una piel curtida, que le llamas amasadera, o una lona muy buena, que es el cubreato, que tapas también toda la comida si te quedas al raso, y ahí amasas. Y las mujeres aquí pues amasaban y luego hacían torta, a estilo de pan, para llevarse un trozo de torta, y si tenían un pedazo de salado, lo que tenían. En estos hierros de las paredes se utilizaban como perchas para colgar los utensilios. ¿No ves que ahí? Las mujeres por las noches se cerraban por dentro. Aquí podemos ver el agujero donde ponían la tranca.
Entonces, si la gente venía aquí desde Cuenca y Teruel Sí, a los corrales de Gestalgar, sí, claro. Pagaba pastos para que comiera el ganado. Para pasar aquí el invierno, para que el ganado pastara en estos términos. entonces, ¿qué pasa? Que tenía derecho también al corral. Exacto, como paridera para los ganados, para poder encerrar el ganado y estar ellos. Esto, el término este de aquí del pueblo, está dividido, esto que es la parte derecha del río, está dividido en 4 cuartos, que es el de la Andenia, el de la Casa Suay, este que estamos es el de Gabaldón, y luego está el del Campín. Y estos señores pues se quedaban, si venían 5 o 6 pastores, pues a lo mejor se quedaban el cuarto de la Andenia. Aquellos pastaban de la Casa Suay hacia abajo y hacia Chiva. Por eso la Casa de la Andenia, allí también iban los pastores a dormir, y en la Casa Suay lo mismo. Y los otros que estaban en el cuarto de aquí de los llanos y todo eso, esos se quedaban igual en la Casa del Cura. Y estos de aquí de Gabaldón se quedaban aquí, ¿A quién le pagaban? a la Junta de Montes. Eso lo ha administrado siempre Junta Directiva de la Junta de Montes. Ya. Los pastos suelen subastarse en el mes de agosto, porque es cuando no hay ganado, Sí. nada más que los del pueblo. Si hay ganados en el pueblo, esos tienen preferencia antes que los que vienen de fuera. Sí. Claro, tienen el precio también más barato. Ya. Y normalmente cuando había tanta transhumancia, ¿se relacionaba la gente que venía con la gente del pueblo o no? Sí. Se relacionaba además, ellos también se turnaban. Ya. O sea que la misma persona que venía Ya. no estaba Todo el tiempo. todo el tiempo, Ya. a no ser que fuera a jornal para ellos. Ya. Entonces aquí en el cuarto de Gabaldón, ¿qué corrales había? Hoy pues aquí donde estamos, de momento están estos 3. Están este de Crespín, el del Estanquero, el Corral del Huevo. Luego allá arriba está el Corral del Salto, está el Corral de Morico, está el Corral de Rodrigo, De Gazpacho. de Gazpacho. Y así vamos recontando. Unos 15 por la Andenia, 16 por la Casa Suay, 20 por Gabaldón, 17 por el Campillo, más los de la margen izquierda, los de Porté, la Lobera, la Reana. En total, más de 80 corrales iban salpicando todo el término de Gestalgar. Me hablaste mucho de los que venían de fuera, pero me falta mucha información de los que trabajabais aquí en el pueblo en esas faenas, porque yo te quiero preguntar sobre todo el tema del pastoreo aquí en Gestalgar propiamente. Sí, de la mano. Y me contaste que aquí en Gestalgar había varios ganaderos que tenían, cada uno como cuántos tenían. Es que depende, es que los que vendían leche eran 4, porque esos tenían... Que me contaste que fábrica de eran leche que iban por el pueblo. ¿Quiénes me dijiste que eran? Hoy el tío Juan Chan, el tío Joaquín el Collero, el tío Gerardo Platero, también, el tío Candil también tenía 4. Bueno, 4 o 5 eran. Esos eran los que vendían leche. Esos son los que tenían cabricas de leche, las otras eran blancas de carne. Los 4 tenían ellos que, el tío Gerardo y Ufito con los de él también, cada uno tenía 40 o 50 cabricas. La dula era, pues tú, cada vecino tenía, bueno, los que tenían, uno tenía una cabra, el otro tenía 3, ¿sabes? Y esos la soltaban y se juntaban. La dula era las cabricas que tenía cada vecino sueltas, correcto. Ya. Sí. Y esos iban por las esquinas y paraban. Ahora los 4 cantones arriba paraban y cada uno soltaba su cabrica y acudía. Y cuando venía el dulero, pues iba igual, iba por las calles que había ido recogiendo y cada cabra pues ya se iba a su casa. O sea, las cabras ya sabían dónde claro, tenían. no es que cuando iban allí, pues a lo mejor les daban una mejica canaria o algo, que animalico, pues eso lo aprendemos pronto. Ya. Entonces, esos eran los de leche. Sí. Luego estaban los ganaderos. Los ganaderos de las capas blancas son los que se juntaban en verano. Y en invierno, pues ya se venían otra vez. Sí. Y ya cada uno ya estaba en el cuarto que le pertenecía, o Canjará, la Peña María,
Pues ya no sabes. Y luego, porque los de la tría son el ganado de los carniceros. Correcto. Los de la tría era, entre las 4 carnicerías que había, o 5, pues los que compraban ir matando. ¿Y qué carniceros eran esos entonces, Pues en tu época? En mi época estaba el tío Caguetas, el tío Rocho, el tío Churiano, que vino también. Los tres serían las 3 carnicerías que había entonces. Sí, sí. Y eso lo llevaba un pastor, que esos, entre los 3 formaban 50 o 60 animales, ¿sabes? Y se las llevaba todos los días. Y de noche, una vez a la semana, sábado o eso, pues que no era como ahora que comen tanta carne. Pues tú del monte, con los mansos que llevabas, son 2 o 3 machos grandes que estaban enseñados, del corral, pues echabas un choto o 2 y 2 o 3 cabras, lo que te decían, y los traías al matadero y ahí los mataban, y eso era. La tría era los carniceros, que de un sitio compraban 4 cabras, del otro sitio 2, y juntaban 30 o 40 o 50, y eso era la tría. Eso eran los carniceros, ¿sabes? Los demás, que eran los de la leche, que eran los 4 que había, esos eran aparte. Pero tú que ibas ya desde muy pequeño, Hombre, claro, era preciso. ¿que tenías cuántos años? 9 tenía, el primer año de guerra, aunque tenía 27, 9 tendría. Bueno, pues como los otros iban a cortar leña, pues chiquillos, en aquella época, todos los de entonces, el uno una cosa, el otro la otra, la vida era monte, por lo menos en estos pueblos. Sí, sí, sí. Claro, los que tenían tierra cambiaba. Y además de ti, ¿qué otras personas ibais al campillo a pasar con la maná todo el verano? Pues, ¿Qué personas te acuerdas de ellas? Pues entonces íbamos porque eso era cada año, el verano pues cambiaba, porque estos que tenían, los señores estos que formaban la maná, que uno tenía 50, el otro tenía 100, otro 60, ¿sabes? Esos pues buscaban una persona, que esa persona iba a lo mejor 15 días, según el ganado que tenías, pues uno iba 15 días, otro 20, Sí, 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 y sí. buscaban a uno y iban pagando entre los otros. ¿Y uno de ellos eras tú? No, los críos no cobrábamos, los críos íbamos era por la comida, oye, cobrar, nosotros qué tenemos que cobrar. Pero también hacías faena. Oiga, veas, igual que ellos, bueno, igual que ellos no, porque ellos son los que... ¿Y del más pueblo a quién recuerdas de pastores que iban allí? Muchos. Cuéntamelo. El tío Cañamizas, Tiriaco, el Juan Chan también venía, el David el Catarro también. Es que cada verano venían unos nuevos, pero íbamos muchos, hombre, normalmente siempre íbamos, pues por lo menos 5, porque tenían que ir 2 con el vacío, que el vacío es el ganado que que no va a parir o no ha parido, y los machos y las chotas de año y eso, las cejicas y todo eso. Y claro, esos iban aparte. Y el ganado que eran las que estaban paridas, pues esas tenían que llevar pues por lo menos 2 o 3 personas, que había que cambiar los choticos aquí, y además esas cabras se encerraban, ¿no? Eso que te hablo es todo de la sierra, del Campillo y allá... El Salto y todo eso. Eso de Gabaldón aquí abajo, eso ya partía desde el día del 1 de mayo. Hasta el 1 allá arriba empezamos del 1 de mayo hasta Todos Santos, y aquí abajo partía desde el 1 de Todos Santos, que era cuando venían los bajantes de las ovejas. ¿Y entonces qué hacéis con las cabras cuando los bajantes iban a esos corrales? Uy, pero es que todavía había muchos corrales. ¿Os repartíais? Claro, los bajantes venían uno, a lo mejor se quedaban el cuarto de Gabaldón, pero en el cuarto de Gabaldón a lo mejor había 10 o 12 corrales y había 3 atajos de cabras también. Lo que pasa es que las ovejas, esas pastaban más por las labores, ¿sabes? Y el ganado cabrío siempre estaba por el monte, porque en las labores, en las garroferas y olivera, eso, las cabras pues hacen mucho daño, se empinan y todo, y es más difícil. Ya. Sí, entonces, ¿tú aquella época la recuerdas como una época muy dura o...? No, al revés, muy feliz. Ya. Porque muchas veces yo pienso, digo, pues es verdad, entonces no conocíamos otra cosa y éramos muy felices. Ahora esto va tan a prisa que no te da tiempo ni a lo que sabes lo que quieres. Ni a disfrutarlo.
Aquí en Canjarán visito este gran corral, el Corral de los Martinos. Me acompaña Luisa. Este corral era de mi abuelo Emilio Martino, que le llamaban aquí, Emilio Martino. ¿Y todas las garroferas de por aquí también están? Aquí tenemos una zona grande de garroferas, todo. Me cuenta cómo más de 240 metros de construcción abarcaba el corral. Y un gran conocedor de las tareas que aquí se realizaban es Antonio. Él me va a contar muchos detalles. ¿Este corral venía gente de los bajantes aquí? De los bajantes, claro, los que venían que al invierno, Sí. en invierno venían esos hombres, en verano esos se iban. Sí. Aquí había cabras blancas en Gestalgar, lo menos 3.000. Sí. Y mi padre siempre tenía 40, 50, y entre 4 o 5 hacían un atajo que se decía, y tenían un pastor que era de Sote. Y de verano hacían la maná. Sí. Iban al raso. Sí. Y esto estaba libre. Sí. Ahora llegaba a últimos de julio y las que iban a tener corderos, chotos, que decían entonces eran chotos, las estajaban las tempranas que se llamaban, y entonces encerraban o aquí o en Gabaldón, porque iban a criar ya y criaban chotos. Sí, y estaban en una temporada. De verano casi estaba libre. Pero en invierno, cuando venían los bajantes... Eran de ellos. Alrededor no, porque había muchos corrales, pero aquí sí, aquí eran de ellos. Ya. Y en la Andenia también. En Fuente Roca había 4, juntos. Porque allí se estajaba siempre, se juntaban siempre en el día 1 de mayo. Porque se señalaban, que decían, y señalaban saber lo que era, como llevaban cuernos casi todas, pues calentaban unos hierros que en mi casa aún estará, con el nombre que le querías poner, que se quemaba un poco. Sí. Y luego se juntaban y ya está. Y luego el día 1 de Todos Santos, creo que eran 2, porque el 1 era fiesta, se estajaban allí también y cada uno ya se iba. Ahí se estajaban siempre. Ya. Sí. ¿Y el corral en los corrales de Murté? Esos están allá, que aquello es que del río para allá Ya. No era del Gestalgar, Ya. sí que era de esta manera. Aquellos son montes del Estado Ya. y los administra el ayuntamiento toda la vida. Sí. Y aquello iba aparte porque aquello lo subastaban Sí, el sí. ayuntamiento y se lo quedaban por 4 años o por 3. Ya. El que quería quedárselo podía, pero se lo quedaban para borregas, o sea, para cabras. Sí, y sí, borregas que también venían, era cosa del ayuntamiento. Ya, o sea Y que eso aquello- iba aparte. Aquellos siempre estaban en el pueblo. Ya. Entonces había, si te empiezo a contar los que había, porque mi padre le tuvo mucha afición, que antes tenían mucho, y mi padre le tenía pastorno, iba, porque las conocía mucho, pero tenían uno de Sote, Manuel se llamaba el hombre, muy buena persona, que de invierno estaba en las casas, cada uno por las cabras que tenía, comía las casas, aquel hombre, por la noche. Ya. Que cada uno por las cabras que tenía le daba un día de comer al pastor. Ah. Sí, con un reparto no había 2 por 2. Ya. Y siempre eran los mismos. Sí. Mi padre eran 5 o 6 y como te lo explicaré así. Y eso era de invierno, cuántas tajas. Y de verano se juntaban, que iban 1.200, 1.500. Es que estaban al raso. Sí. Y los sábados, y así me acuerdo, los sábados venía uno, eran 4 o 5 para bien. Y por el hato que decían. Cenaba en casa, comía el domingo, cenaba y el lunes con un burro que llevaba 3 o 4, el hato que decían, lo que tanta harina, tanto aceite, tanto, en fin, se lo llevaba para la semana. Ya. El pastor ese, Sí, los sí. 4 o 5 que iban, y ellos se guisaban, todos los días torta, estaba muy buena. Sí. Porque muchas veces en el campillo, ¿cuántas veces íbamos a trabajar y mi padre dice, vámonos a comer con los de la maná? Y de Sote el que venía para mi padre y para otro, pero había de aquí más, Ya. de aquí, y de fuera también, había de Chera, también había algunos, Sí. pero los que más eran de aquí. Sí. Las tempranas Sí. se estajaban ¿por qué era? Pues en julio y en agosto
hasta septiembre, el Día de los Santos, a que no fueran con las otras, porque no podían ir con los choticos pequeños, y esas se encerraban en el corral, y aquel pastor ya se venía a casa y comía en las casas ya, y ellos comían casi siempre en una casa o en otra donde les tocaba. Ya. Cuando dices estos, ¿a quién te refieres? ¿A los que venían de fuera? No, estos de Gestalgar. Ah, los de Los de Gestalgar. fuera se apañaban ellos. Los de Gestalgar tendrían su casa. Claro, que te la tenían, pero a comer iban a las casas. Iban a casa de los dueños Sí, a comer. Sí. Ah, ya. Entonces tú, ¿a qué edad te fuiste ya con el ganado? Por ahí a veces con las... ¿Con el ganado? Oye, yo con el ganado de decir, fijo no iba, porque si mi padre tenía 15 o 20 o 10 de tempranas, porque no eran todas, eran las mejores, siempre, pues un día por cada cabra, Sí. pero yo tendría por 12 años o por ahí. ¿Y te ibas un día por cada cabra? ¿Qué quiere decir eso? A ayudarle al pastor, Ah, y si llevaba, que es que los atajos aquellos eran pocas, no llegaban 70 u 80, y daban una vuelta, y si no había prodías, porque pues se rodaba otra vuelta, según si te tocaban 2 días, 3 días, ibas a ayudarles. Sí. Según las cabras que tuvieras, ibas unos días a ayudarles. Sí. Uy, de invierno no, porque de invierno cada uno se arreglaba como podía, y el pastor que tenía mi padre era de Sote. Y se iba el hombre los días de Navidad. Ah. Estaba 3 o 4 días en Sote. Y esos días son los que... Esos días iba mi padre, un día, cada uno de los que tenían un día u otro. Ya, para 3 o 4 días. para que él tuviera libre. Sí. El arco que... Separaba al ganado para que pudiera estar al raso o cubierto. O sea, que el arco, digamos, que estaba en medio Sí. de lo que es el corral. Sí. Entre la parte cubierta y la parte externa. Sí. El arco... Y los animales entraban y salían como querían. Como quería, claro, ahí no había puerta. ¿Pero cuántos animales podía haber en el término? ¿El pueblo? Sí. Pues 3.000. Así que estarían, sí. 3.000 cabras. Cabras blancas. Sí. Aparte venían, las borregas venían, eso era aparte. Ya. Porque borregas que le llamábamos del pueblo, entonces no había. Cabra blanca. Blanca es lo que más. Ya. Pero iban mezcladas, que eran todas iguales, con cuernos. Sí. Cuernos la mayoría. Y todas para carne. Para carne, sí. Sí. ¿Dices que las cabras no se contaban? Sí, pero de otra manera. Ya. Las cabras, para contarlas, marcaban un día la Junta de Montes cuando quería, sin avisar a los pastores a contar al ganado. Claro, llegaban siempre cuando encerraban en los corrales. Llegaban uno de la Junta de Montes, mandado por la Junta que eran, Sí. y las contaba. ¿Vengo a contar al ganado? Ah, pues cuéntalas. Y esas son las que pagaban pastos. Ya. Y si lo sabían, escondían alguna. Ya. Y si pues, tenían 100, quedaban 70. Ya. Y para que no lo supieran, la Junta, si tal día, contalas. Y antes de ir el pastor, ya estaba el día esperando el otro así. Vengo a contarte. Ah, pues bien. Otras veces los guardias de campo, más que nadie, cada día 3, contar el ganado. Y cuando los guardias conocían mejor que ninguno, se presentaban allí, te las voy a contar. ¿Y así que contaban, las cabras o las borregas? Las borregas no contaban por cabezas. Ah, ¿no? Más que tanto el cuarto y aún. Ah, ya. Las cabras era otra cosa. Las cabras las contaban y pagaban todo el año. En aquel tiempo me acuerdo de pagar 2 pesetas por el año cada res. Y pagaban por cabezas. Si tenías 20, por 20 que pagabas. Ya. ¿Cuántos años tendrán estos corrales? Uy, ya ves los que tengo yo lo conocí, claro, bueno, bien. Pues 150 por lo menos. Ya. Ah, sí. Unos 150 años. Sí, que los tendrán, sí. Ya. Había mucho ganado aquí. Que tú ahora que tienes 80 o así. ¿Cuántos? ¡80! Con 14 más. ¡Madre mía! 14. Pues estás fenomenal. Cuánta razón tiene Inés. Su padre es realmente una enciclopedia. Seguro que nos podrá seguir aportando un montón de información y un montón de ideas de la historia reciente de Gestalgar.
majestuosidad de esta casa de labranza impresiona a todo el que pasa. Ubicada en lo alto de una colina, su emplazamiento único la hace distinta a todas las demás posibles alquerías de la zona. Desde ella se divisan todos los terrenos que la circundan, terrenos de labranza, balsas de riego, fuentes. Bueno, Daniel, cuéntame la historia de... ¿Y qué historia quieres que te cuente? ¿Qué historia? Aquí está la casa, que tendrá 500 o 600 años, o 700, quién sabe. Sí. Y aquí hemos pasado nuestra vida. Os llaman los andenieros, ¿por qué? ¿Cuándo empezó todo? Bueno, pues cuando empezó no, tampoco lo sé, pero que hará también pues muchos años, entre 100 y 130 o 140 años, porque esto lo compró toda la finca, la tierra, que entonces había 1200 anegadas entre monte y labores, y lo compró un abuelo mío, que entonces mi bisabuelo trabajó aquí. Pero él no era de aquí. No, era de Cheste. Ya. Tenía 2 hijos, a mi abuelo y otro más, a Alfredo. Mi abuelo se llamaba Paco, como mi nieto. Y nada, aquí trajo a mi abuelo Paco. Y mi abuelo pues también se crió aquí. Y aquí estamos toda la familia. El hecho de llamarnos los andenieros es por la casa. Y toda la zona, claro, la finca. Y entonces pues los andenieros Ya. y andenieras. Sé que Gestalgar está partida para cosas del ganado y de la sociedad de montes en 4 cuartos, ¿no? Sí. Cuéntame, o sea, la andenia es un cuarto de... A ver. La andenia es un cuarto. La casa Suay es otro cuarto. Gabaldón es otro cuarto. Y el Campillo, otro cuarto. Sí. ¿Y aquí venían también los bajantes? Y la Junta de Montes, como los montes son del pueblo, pues subastaba los pastos a bajantes que venían a pasar el invierno aquí con sus ovejas y tenían, normalmente se quedaban, el mismo herbajante se quedaba el cuarto de la andenia y el cuarto de Canjarán, porque están que se tocan. Ya. Están que se tocan. Hay mucha agua en esta parte. Había corrales, como estos de aquí de la andenia, aquí había 4 corrales. Aquí, esto que ves todo en runas, eso eran los corrales para encerrar el ganado. Y aquí vivían también ellos, los bajantes vivían. Los pastores vivían aquí todo el invierno, todo el tiempo que estaban con el ganado. Venían 2 pastores aquí, porque uno había de ir todos los días a Canjarán y el otro había de estar aquí. Pero aquí, aunque hubiera 4 corrales, pues solo había un atajo de borregas, de ovejas. Ya. Y estaban 6 meses todo el invierno y cada 2 meses encerraban en un corral. Cada uno le daba la dirección a un familiar y se escribían, y cuando tenían carta ellos, pues las cartas venían a nuestra casa. Ya. ¿Sabes? Y nosotros mañana, venían hoy por ejemplo, mañana se les traíamos a ellos porque veníamos aquí todos los días. Sí. Les mandaban una torta espizcá, una torta de pastor que se llamaba, para hacer guisos ellos. Sí. Sacos de lona, Sí. así, pequeñajos, y les mandaban la familia, pues cada X tiempo, un saco, medio saco de torta, ya espizcá, hecha a trocicos pequeñicos. Sí. ¿Sabes? Para guisar ellos, para guisarse en ellos, y nada. ¿Y hasta qué año estuvieron viniendo? Hombre, pues el año precisamente, pues... Más o menos. No lo sé, pero ya hará, a lo mejor, no sé, y a lo mejor ya hace 30 años que no vienen, que no han venido. ¿Y de dónde venían? Pues venían de diferentes sitios, de Rollo Frío, un pueblo creo que es de Teruel. Ya. Rollo Frío y bueno, pues una serie de... Todos de Teruel. Casi todos de Teruel o Cuenca. Ya. Y compraban los pastos, venían vísperas
vísperas, bueno, a todos antes ya habían de estar aquí. Porque cuando se iban ellos, Sí, sí. como aquí también había ganaderos, pues entonces se iban unos y venían otros, los del pueblo. Ah, venían también aquí. Sí, sí. Ya, ya, Y aquí ya. pasaban el verano entre la huerta y el monte. ¿Y el tema de las vías pecuarias? Las veredas. Exacto. Bueno, pues mira, te voy a hablar de una. Que no es vereda, que es azagador. Azagadores son los que están en el mismo cuarto que está el ganado, tienen un principio y tienen un final. Sí, Donde mismo está la casa máquina aquí abajo, sí, sí. ahí abrevaban los animales, Ya, en el ya. mismo río. Y bajaba del corral de los Martinos, que así se llama, por ser ellos Sí, ya el apodo donde les vendría, Martinos, sí, y empieza ahí y termina aquí en el río. sí, sí. Pasa por aquí, por ahí delante, por la Fuente Lama y por el corral del tío Simón, por ahí subía arriba a la Fuente Hilario. Y por la Fuente Hilario, camino arriba, que toda la vida ha existido, pues iba hasta el otro corral de vueltas, podían ir de corral a corral sin pisar terreno Ya, ya. Y eso se llamaba azagador. azagador. Sí, Y sí. luego está la vereda, que venían por Chera al Campillo, por el pantano de De Useros, al Campillo, y de ahí del Campillo ya salen veredas, al término de Chiva, al término de Cheste, al término de Buñol, Ujú. y esos pueblos de esa otra parte A que no son de la serranía. Bueno, y una baja por aquí y llega al pueblo, baja por aquí por detrás de la Peñarroya y baja al pueblo y sube por ahí por Murté al camino de aquí de la Reana. Al campo, al término Sí, al de campo, Chivita. Esa esa- es otra, Sí. otra vereda, que sube por el mismo camino que se va por la Reana Ujú. hasta el término de Chulilla, Sí, sí, y donde se junta la labor con el monte, sí, entonces va por medio de la labor, sí, 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 sí. que eso era y es camino, Ya, ya, pero ya. antes era vereda también, Ya, que ya. tenía, no me acuerdo cuántos metros de anchura decían, iba al camino y la vereda, Sí, sí, sí. pero La vereda tiene unos metros en Sí. concreto, no sé si son 20. Exactamente. Lo que pasa es que ahora, como no hay transhumancia, Claro, ni pastores, pues esos metros que confrontan a los bancales que hay, que pegan a la vereda, el mismo dueño del bancal se los ha comido. ya, ya, ya. Y ahora ha quedado justo lo que es un camino de tractores y Sí, de sí, labor. sí. En esa época, ¿cuántos pastores podía haber en el pueblo? Aquí en el pueblo, y entonces había varios. Estaba los Kikos, Zarzales 2, el tío Cañamizas 3, tío Cañamizas, ¿Cuántos años hará de pues eso? 25, 30. Ya esos son los últimos pastores Sí, que hubo de sí, pueblo, los digamos. pastores. Estaba Cabecica Larga, estaba el tío Rogeldo, Sí, sí, sí. tenían a lo mejor 30 o 40 cabras, Sí, sí, entonces eran cabras lo que había aquí, cabras blancas. sí, sí. Y entre todos, pues de verano, los subían al campillo y entre todos, pues ponían un pastor o dos. Sí, sí, Y estaba todo el, todo el verano en la sierra. sí, sí, Y esa maná, pues era de 15 o 20 del pueblo. sí, sí, sí. Y esos, aparte de que tenían cabras también, pues llevaban a la dula que se decía entonces. También había otro pastor, un hombre pastor, el tío Tomás, y el tío Collero, y el tío Antonio el Vaquero, que ese siempre estaba aquí. El tío Antonio, y aún había más. Eran cabras lecheras, murcianas, Sí, sí. y encerraba aquí todo el año. Cuando venían los rebajantes, él se iba con lo que quería, y cuando los rebajantes querían, tío Antonio, se vaya al otro corral, que va a encerrar yo aquí. Sí, sí. Y el tío Antonio pues daba 25 o 30 cabras nada más, con la lecherica en la mano, y todas las tardes cuando venía a encerrar, ahí en la era le sacaba la leche a todas las cabras, Sí, sí. y con la lecherica en la mano al pueblo.
Esta balsa de agua de manantial en la que ahora disfrutan estas ocas ha sido utilizada durante muchos años para abastecer de riego a toda esta zona rica en fuentes y manantiales. Subo al campillo y voy a saludar a mi amiga Carmen en mi recorrido buscando huellas de la actividad del pastoreo. Hola Carmen. Buenas, ¿Qué tal? bienvenida. Muy bien, Aquí siempre hace fresquito, ¿eh? aquí siempre. Bueno, por la mañana ha hecho bueno, pero ahora por la tarde lleva 3 días que hay tormenta. Muy bien. Bueno, Bien, fresquito. vamos a ver qué bichos tienes por aquí. Bichos, un montón. Ese atado es muy peligroso. Vale. Esa tuvo uno. Ese es el macho y la otra que hay ahí en la misma puerta, esa tuvo 2. Entonces, en total, ¿cuántas cabras tienes? Pues son 2 hembras, bueno, 2 hembras, el macho y los 3 cabritos que son todos machos. Mira, mira la oca, viene a atacarte. Mucha gente los tiene, la gente que vive en parcelas y tal, los suele tener porque son animales muy pequeños, no comen mucho. Son buenas desbrozadoras, Ah, ya. O sea que las... comen toda la hierba. Sí, Ya, sí. ya. Hay unas gallinas negras, creo, pero tienen motas blancas que creo que las llaman las chulillanas. Ah, Son ya, ya. tipos o razas, mejor dicho. Sí, sí. Mi ga- ¿Y este? Este es el gallo, luego es otra raza de gallina. ¿Cuántos patos tienes? Pues estos dos, los del cuello verde, son los machos. Esta es la hembra y la que hay en el estanque es la otra hembra. Son coibers. Esta los está llamando, pero no, es que no sale nunca del agua. Le gusta tanto el agua que los otros se van a dar una vuelta y esta nada. Que ves que está escarbando y tal, y siempre pillan algún bichito, algún gusano, alguna araña. Se pasan el día así. Y después de observar las caprichosas formas que los pinos adquieren por estos parajes, me dirijo al regajo. El regajo es un lugar histórico de tránsito de ganado, donde confluyen diversas veredas. Las pinturas rupestres próximas de las clochas ya reflejan escenas de ganado en toda esta zona. ¿Por qué son únicas estas? Cuéntamelo. Son únicas, que no se ven en estas comarcas de aquí, no se ven en Valencia ni nada de eso. Esta clase de cabras, son buenas porque son buena clase, son de carne, pero son de buena clase. Estas son todas blancas, ¿no? Sí, blancas y negras. Blancas andaluzas y negras castizas. Pero esta raza de negras hay nada más que 2000 en el planeta, ¿eh? Eso no se ve por aquí, ¿eh? No se suele ver las cabras por aquí en este mundo, ¿eh? No, esto ya es una reliquia. Eso es un tesoro lo que se lleva. Mira. ¡Va! ¡Uy! ¿Qué estás ahí? ¡Uy! Estos ya no se aguantan aquí, ¿eh, señora? ¿No? Salvador, entonces tú, ¿por qué vienes por aquí? Pues nada, porque aquí le damos agua a los animales y todo esto
de allí abajo, todo esto hasta allá arriba por aquí. Esto es una vereda. Claro, esto es una vereda, pueden beber agua los animales aquí. Claro, claro. ¿Y la vereda desde dónde viene? Desde... Pues yo creo que desde allá, bueno, desde allá empezará. Sí, Pues, viene del término de... pues puede ser de Chera, De Chera. para acá, todo esto para acá, hasta allá. Sí, 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 sí. Sí, es una vereda. Toda la zona esta del regajo está Sí, sí, dentro sí. de vereda. Y todo hasta allá abajo, que iban todos los ganados van a parar allá abajo, Sí, allá a Chera, Sí, a sí, a sí. los barrancos. Sí, 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 sí. Muy bien. Vale, pues. Esa piedra que hay ahí, que Eso está- dicen, sí. ese es el mojón que separa los tres términos. Separa Cho de Chera, Chera y Gestalgar. Y después allí sube hacia arriba, hay otro mojón en el puntal allá arriba. Sí, sí. ¿Quién quiere hacer algún reportaje por aquí? ¡Ey! ¡Vete acá! Que no tiene otro delirio nada más que la hierba. Ahí la Virgen. Ahora se pinchan a bellotas y ahora vienen aquí, beben, pero claro, la hierba les gusta, pero horror. Me llevan loco por aquí. Claro. ¿Ves? Ahora se paran a comer allí y ya me las llevo ya para allá. Porque de aquí a un rato ya las guardo. Pero Guardo los machos. ¿dónde las guardas? Allá por el... Sí, allá adelante. Allá a 200 metros de aquí, ahí en el barranco. Mira, ya se van allá a la hierba. Sí, porque eso de ahí está y vino de Chera ya. Sí. Bueno, pues nada, si salgo en la televisión, diré, mira, aquí salimos. Y vienes de Siete Aguas. Claro. Muy bien. ¿Pero estás por aquí muchos días? Aquí yo siempre con el ganado estoy, claro. Ah. Estamos aquí. Sí, sí. Todos sí. los días. Sí, 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 sí. De noche, me voy de noche y vengo de noche. Muy Esta es mi bien. familia. Bueno, señora, me voy. ¿Vale? Hasta la vista. Que se te han ido las cabras, ¿no? Sí, se han ido los machos. Venga, hasta luego, adiós. No.